¿Quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Sin Fronteras. Hoy es miércoles 25 de junio, día de San Guillermo. ¿Oíste? Indirecta. 25 de junio de 2025. Con Byron Baltodano Sandino y con Carlos Hurtado Ordóñez cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos. Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario, de un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad. Y recordemos siempre que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito así, nada. Seis de la mañana con 32 minutos. Hay una palabra que a veces se usa mal, que describe muy bien lo que ha acontecido en los últimos días. Se llama la palabra pírrica. Se utiliza sobre todo vinculada a victoria pírrica, triunfo pírrico. Y pírrica significa una victoria muy costosa. Es decir, sí ganaste, pero con un costo muy elevado, ¿verdad? Por eso se usa pírrica y viene de un rey, un Pirro, que peleó contra los romanos, ganó la batalla, pero sufrió un montón de muertos. Entonces mismo dijo, al terminar la batalla, dice, otra batalla como esta y estaré perdido. Y desde entonces se vincula cuando hay una victoria que se cobra con tanta sangre, entonces se dice victoria pírrica. Eso es lo que ha ocurrido ahora, sin importar a quién vos declaré ganador, si al sionismo o a Irán. Pero además, no es cierto que la guerra se terminó, eso no es cierto. Se terminó la fase caliente de la guerra entre Israel e Irán, pero ellos siguen en guerra. Y el tiempo va a demostrar esto. Pero además, la masacre sobre Palestina continúa, la destrucción de Palestina continúa. Entre lunes y martes hubo 200 palestinos asesinados. Son tan malditos los sionistas, como les contaba el miércoles pasado, que como tienen bloqueada Gaza, solo ellos pueden distribuir alimentación y agua, los hacen reunir, llegan multitudes encabezados por niños y mujeres y ahí los matan con cualquier excusa. Vean esta foto de Palestina. Miren, eso es Gaza, esa es la parte norte de Gaza. Allá al fondo está el mar. Así está Gaza. ¿Qué es lo que queda de Gaza? Entonces dicen los malditos sionistas, ahora la prioridad se vuelve Gaza. ¿Qué significa eso? Que van a seguir asesinando, a seguir destruyendo como aparece en esa foto. Esa foto es elocuente. A eso ha reducido Gaza después que era una ciudad bellísima. A eso lo ha reducido el sionismo. Porque lo que hay es una operación de exterminio del pueblo palestino. Y yo siempre me he preguntado, ¿por qué? ¿Por qué los árabes han dejado solo al pueblo palestino? Porque los árabes se supone que hay una identidad, ¿no? Primero por cultura y segundo por religión. Lo que pasa es que en la religión musulmana están divididos entre chiitas y sunitas. Pero bueno, eso haría otro costal. Pero ¿por qué los han dejado solos? ¿Por qué no Arabia Saudita, Egipto, Argelia? ¿Por qué los han dejado solos? ¿Por qué dejan que Israel haga semejante atrocidades? ¿Por qué las potencias
mundiales que se oponen al imperialismo estadounidense no hacen nada. Rusia, China. ¿Por qué dejan que masacren a ese pueblo? ¿Por qué nadie le pone freno al sionismo? Entonces, no tengo la respuesta. Pues. He oído muchas cosas, he leído bastante también al respecto, pero ¿para qué? Si hay distintas tesis. Pues. Pero la verdad es que ante los ojos de todo el mundo están asesinando a la gente y no pasa nada. Como muy bien decía Daniel el lunes, ¿no? ¿Para qué diablos sirve esa tal Naciones Unidas? No sirve para nada. En fin. Pero regreso. Entonces, no es cierto que la guerra entre Israel e Irán se acabó o que la guerra en Medio Oriente se acabó. No es cierto. La fase caliente se acabó por el momento, porque eso es sumamente frágil. Decía Daniel el lunes, esto ha sido como una tragicomedia y francamente me van a disculpar, pero a ver, ¿cómo es esa guerra? ¿Verdad? Que viene Trump y le avisa a Irán que va a bombardear los 3 sitios donde se supone que hay construcción de armas nucleares, que es mentira, y Trump sabe que es mentira. Le avisa de antemano, voy a bombardear ahí, oíste, así que saca a la gente. Y luego viene Irán y le dice a Estados Unidos, mira, voy a bombardear la base de Qatar. Saca a la gente. ¿Y cómo es eso? Yo no estoy inventando, eso está escrito, todo el mundo lo sabe. Entonces, francamente, o sea, el fin de la fase caliente me parece de lo más tragicómico, pues, y si no estuviera de por medio más de 600 iraníes asesinados por el sionismo, recordemos que el sionismo es el Estado agresor. No es que Irán atacó a Israel, no, fue el Estado sionista el que atacó a Irán. No se nos olvide esto, ¿verdad? O sea, de por medio hay más de 600. Por ahí tenía la cifra, 610 es la cifra oficial. Probablemente son más. Israel solo asume 12. Mentira. Solo en el edificio ese, su centro ideológico, que lo destruyó Irán con un par de misiles, solo ahí murieron montones de científicos de los sionistas. Pues. Nunca van a decir cuántos murieron. Como nunca han permitido que la prensa extranjera tome fotografías de las instalaciones militares destruidas por los misiles de Irán. Solo permiten áreas civiles para dar la impresión de que Irán estaba solo asestando golpes a las áreas civiles. ¿Verdad? Pero entonces, si no hay, y además solo Irán tenía más de 4.700 heridos, solo Irán, y otros 3.000 Israel. Además, familias enteras de científicos nucleares que no son de armas atómicas, entendamos de eso. La energía nuclear es la más barata en términos de producción, pero es muy caro instalar una planta de energía nuclear, es muy caro. Pero se compensa porque la energía que produce es sumamente barata. Y es un derecho. Pero además se utiliza no solamente para energía eléctrica, se utiliza para la medicina nuclear, por ejemplo, pero tiene mucho uso. Entonces le niegan el derecho a Irán a tener energía nuclear con fines pacíficos. Pero es que aun y cuando quisiera tener armas nucleares, ¿por qué no va a tener Irán el mismo derecho que tiene el Estado sionista? El Estado sionista tiene armas nucleares. ¿Por qué se lo niegan a Irán? Si saben que hay de por medio una enemistad. ¿Verdad? En fin. Entonces recordemos, el país agresor es el Estado sionista, no es Irán. Irán se defendió. Ahora, la mejor evaluación que yo he leído, y he leído muchísimas, entre ayer sobre todo, pues, pero es que hay cualquier cantidad de artículos de gente seria, serena, que maneja información,
cualquier cantidad de artículos evaluando qué fue lo que pasó y qué conclusiones se pueden extraer. Y el mejor que yo he leído, no estoy diciendo que es el mejor que hay, el que yo he leído es el de Boris Rotsin, que es un experto del Centro de Periodismo Político Militar de Rusia, que es un hombre muy informado, muy informado. Ha dado un seguimiento al detalle de la guerra de Rusia contra la OTAN en Ucrania, al detalle. Es muy bueno, muy bueno. Entonces, y lo primero que señala él es eso, la guerra no ha terminado. Incluso recuerda una cosa, los hutíes, que son los combatientes de Yemen, Yemen es otra realidad ignorada. O sea, Yemen no son los hutíes nada más. Sí, los hutíes son los combatientes, pero en Yemen ha habido miles de muertos por hambre, porque Arabia Saudita bloqueó Yemen, impidió la llegada de alimentos, fue una cosa espantosa. China logró el acuerdo entre Yemen y Arabia Saudita y ya hay menos dificultades, pero lo que ha pasado de ese pueblo es innombrable. Ya, no se nos olvide esas cosas. Eso, estamos hablando que son lejos de aquí. Pues sí es lejos de aquí, pero son seres humanos. ¿Cómo no nos van a interesar a nosotros? ¿Verdad? Entonces esto demuestra, ¿verdad?, lo que está pasando con Palestina. O sea, el Estado sionista ha emprendido raid aéreos de destrucción contra Líbano, contra Siria, que ahora está mandada por un terrorista instalado por la OTAN y Estados Unidos. Bueno, pues a esa Siria la sigue bombardeando Israel, y contra Irán. O sea, está hablando de 3. Entonces, ¿qué es lo que te demuestra eso? El principal problema, como dice Rotsin, el principal problema de Medio Oriente es el Estado sionista, que es un Estado nazi. El régimen nazi en Israel lo describe así Boris. ¿Verdad? Entonces, pero además viene Trump y dice, fíjense bien cómo fue, acuérdense pues, amanece diciendo, acabo de bombardear tales y tales lugares en Irán y los he destruido. Y luego aparecen las fotografías de satélite y no hay tales. Pero además después aparece de que los iraníes habían sacado previamente el uranio enriquecido, que ahí tenían alrededor de 400 kilogramos, que eso es muchísimo, y a todo el personal. Pero después además sale de que es imposible destruir con la bomba que lanzó Estados Unidos esas instalaciones, porque están a demasiada profundidad, que por mucho que pongan ahí las bombas enormes esas que tienen, no es cierto, no lo pueden hacer. Entonces, miente Trump. Pero además, recuerden, antes le avisó a Irán, voy a bombardear, ¿oíste? Saca tu gente. ¿No? O sea, y Trump ha quedado, o sea, al principio quedó como el campeón, pero ahora está quedando en el ridículo, porque no es cierto lo que dijo. Entonces él se empeña en estar desmintiendo que no, que qué barbaridad, si yo soy el presidente que de verdad hace las cosas, que no sé cuánto, estos son fake news, me odian los que dicen eso. No, hermano, ahí está la foto. ¿Verdad? Entonces después viene Irán y lanza creo que fueron 12 los cohetes que tiró sobre la base de Al Udeid en Qatar, y resulta que ya les habían avisado. Entonces de los 12 a 11 los eliminaron antes que hicieran impacto, y el otro lo dejaron que impactara porque no iba a pegar en ningún lado. Entonces, ¿verdad? Sigamos pues. Cada parte, dice Boris, declaró el éxito de sus propios ataques y el fracaso de los del adversario, pero la verdad es esta. Pues. Este esquema, dice Boris, permitió a ambas partes declarar una victoria y aceptar un alto al fuego. Pero veamos, miren, ¿por qué Trump hizo esa tragicomedia? Porque el sionismo ya no aguantaba. Lo tenía loco Irán.
Al principio tuvo un montón de éxito, asesinó a todos los científicos nucleares que estaban en la delegación de Irán para negociar con Estados Unidos el acuerdo nuclear. Lo mató a todos, con su familia incluida. Luego mató generales, jefes militares, etc. Pues. Y además destruyó centros importantes de Irán. Sobre todo, destruyó gran parte de la defensa antiaérea de Irán, ¿verdad? Eso fue al principio, pero es que Irán se supo recomponer en 24 horas, ya estaba lanzando su primer ataque de represalia. Y después, además, como tenía información fidedigna, recuerdan que Irán dijo, como un par de semanas antes del ataque sionista, dijo que tenía información confidencial de los sionistas que se lo habían suministrado espías de Irán en el Estado sionista, en Tel Aviv y demás. Entonces tenía ubicaciones exactas de los sitios y los hizo parte. Lo que pasa es que no lo dicen, pero los hizo parte: instalaciones militares, bases militares, plantas eléctricas, sedes de centros científicos, los hizo parte. O sea, incluso yo leí un artículo de un periodista europeo que decía de que alrededor de la tercera parte de Tel Aviv tenía grave daño de la infraestructura. Eso jamás le había pasado a los sionistas. Y el terror que vivía su gente, porque ahí venían los misiles, y como ellos estaban acostumbrados a que la tal cúpula de hierro lo frenaba todo, han demostrado que esa cúpula no es de hierro, es de gelatina, porque los atravesó. Y además, acordate que, o sea, el imperialismo europeo y estadounidense mandó barquitos ahí que se encargaban de estar interceptando los misiles antes que llegaran al espacio aéreo de Israel. O sea, y si pasaban, pues después venía la cúpula, y si lograban pasar, entraban al Estados Unidos. Pues entraron un montón, hermano. Dicen los sionistas que solo 60. Pues esos 60 los hicieron parte. Y por eso es que le fueron a ayudar. Mira, no aguanto, ayúdame. ¿Ah? Eso es. Israel dijo de que uno de sus propósitos era derrocar al gobierno legítimo del pueblo de Irán. Fruto de una revolución, no se les olvide eso, de 1979 con nosotros, un poco antes. Ellos fueron en abril, nosotros en julio. Un estado revolucionario que se levantó sobre el Estado que se dedicaba a saquear los recursos naturales y entregárselos a los yanquis. El Estado del Shah de Persia, del Shah Reza Pahlavi, un asesino, ¿verdad? Entonces, era uno de los propósitos. Decían ellos, vamos a destruir, vamos a eliminar la posibilidad de que tengan armas nucleares. Y ellos sabían que era mentira. Vamos a crear las condiciones para que el pueblo de Irán se libere y derroque a los ayatolás. Y el tercer objetivo, vamos a liquidar las capacidades militares de Irán. No logró ninguna de las tres cosas. Irán se supo defender, esa es la verdad. O sea, el sionismo logró penetrar la sociedad iraní profundamente, y eso hay que reconocerlo. Tenían una red de espías salvajes que le dieron la ubicación exacta de dónde estaban los mandos militares, dónde estaban los científicos nucleares y otros científicos, y así los asesinaron, porque tenían la ubicación exacta. Pero además, el propio día del primer ataque del sionismo contra Irán, ese propio día, las células de los sionistas empezaron a hacer acciones terroristas, a poner bombas, etc. Es decir, estaban sumamente penetradas la sociedad iraní. La inteligencia iraní fracasó estrepitosamente. Por cierto, mataron al primer jefe y al segundo jefe de la inteligencia iraní. Lo mataron los sionistas. Y muchos de esos muertos fueron obra de esas células de los espías sionistas, que eran fundamentalmente inmigrantes que vivían en Irán, afganos sobre todo, pero también iraníes, que los compraron.
Y han descubierto montones, han condenado a muerte a varios, ya ejecutaron a varios, porque ahí no hay que tener miramiento. En Irán hay pena de muerte. Y la pena de muerte se aplica, entre otros casos, a los traidores a la patria. Y los están pasando. Eso es así. O sea, ahí no hay que tener misericordia, porque si no, te fuiste, hermano, al carajo. ¿Verdad? Otra mentira que tiró Trump es que Irán se acercó a mí pidiéndome la paz. Mentira. Estados Unidos llamó, creo que es el emir de Qatar, y le dijo, mira, decirle a Irán pues que vamos a hacer la paz, hombre. Avisarles pues que les voy a bombardear para que saquen a su gente, y después nos arreglamos para que se acabe esto. Trump le avisó a Qatar. No él personalmente, a través de interpósitas personas. Y lo mismo fue con Netanyahu. Al principio sale Netanyahu, el criminal, uno de los peores criminales de la historia, sale diciendo que solo Trump pudo hacerlo, que no sé cuánto, que no sé qué. Y después que se da cuenta la gente en Israel de lo que realmente pasó, ahí los sectores más extremistas están furiosos con Trump. ¿Ya? Pero la verdad es que, bueno, yo le decía, la inteligencia sionista también falló en una cosa, logró crear esa célula, creó al principio inestabilidad, apostando a que iba a haber desestabilización, no lo logró, rápidamente reaccionó la sociedad iraní y en lugar de dividirse, todo el mundo se agrupó alrededor del Ayatollah Khamenei. Todo el mundo. Y todo el mundo te habla, hasta la oposición que perdió las elecciones contra el presidente de ahorita. Todo el mundo se agrupó y cerró filas alrededor del Estado, de las autoridades del Estado. O sea, fue exactamente el efecto contrario de lo que ocurrió en Irán, de lo que pretendían los yanquis, lo que pretendía el Estado sionista. ¿Verdad? Pero además Irán, porque es que es la verdad, como decía Rothstein en su artículo, o sea, están perdidos. O sea, en otros tiempos, en otros tipos de guerra, no en la guerra moderna, vos matabas a los mandos, a los generales, y descabezabas un ejército. Y había problemas para poder recomponer ese ejército. Pero ahora no es así. Ahora no es así. Porque hay planes que se integran desde un mando grupal. No es solamente el jefe. ¿Ya? Pero bueno, pues lo logró hacer rápido. Irán rápidamente reaccionó, puso su jefe, sus cuadros. Incluso salió un general que se suponía que lo habían matado. Y ahí apareció ayer en la manifestación que hubo en Irán. La manifestación de la victoria, la concentración de la victoria. Apareció en video, ni siquiera fue foto, en un video el hombre saludando a todo el mundo. El comandante de las fuerzas de las el relevo de Soleimani. El general Ismail Khani. Ahí estaba, pero contento el tipo, saludando a todo el mundo, etc. Ahora, a Irán le costaba la guerra diario 200, 300 millones de dólares, diario. No hay economía que soporte eso, más la destrucción. Se calcula que las pérdidas de Israel fueron más de 3.000 millones de dólares. Imagínate vos, se calcula. Ahora, Irán también sufrió gravísimos daños y van a tardar años en recuperarse. Lo que pasa es que Israel, y aquí es donde digo que falló la inteligencia sionista, es que jamás calculó que Irán tuviera esa capacidad de respuesta en misiles. Porque no tenían la información. Fallaron. Entonces, Irán asombra a todo el mundo con la cantidad de misiles que lanza. Con una táctica, ¿no? Saturar a la tal cúpula de gelatina. Y una vez que estaba saturada, penetraban los más poderosos. Y así, eso fue lo que ocurrió. Ahora, de todas maneras, hay que recordar otra cosa. Irán lleva más de 40 años bloqueado por las potencias imperialistas, sancionado. Y ya eso causó problemas en la sociedad. Es lógico, pues tiene dificultades de numerosos tipos. Y además hay una penetración cultural importante de los yanquis ahí, sobre todo los yanquis, porque los yanquis son los que perdieron
Irán perdieron el petróleo. Los yanquis y los ingleses perdieron el petróleo que ellos controlaban y que ahora está en manos del pueblo iraní. Pero fíjate que el Estado sionista ni siquiera pudo afectar los yacimientos petroleros de Irán. No pudo, porque el propósito era golpear las principales ciudades de Irán para causar descontento, porque apostaban de que con más las acciones de sus grupos internos, ellos apostaban de que con eso ya se va a caer el ayatolí. Y le salió el tiro por la culata. Al contrario, el que probablemente va a caer es Netanyahu. Pero bueno, ya veremos eso, pues. Entonces, ahora viene la recuperación de ambos, ¿verdad? Y hay varias preguntas que deja Boris Yeltsin que me parecen muy pertinentes. ¿Cuántos lanzadores y misiles le quedaban a Irán para atacar a Israel cuando terminó la fase caliente? ¿Cuántos le quedaban? ¿Cuántos misiles, interceptores y sistemas antiaéreos operativos, o sea, funcionando, le quedaban a Israel? Porque también eso tiene que ver, o sea, si se están agotando las cosas con las que puede hacer daño, espérate, ya está, mano, ya no tengo. Los dos, ¿verdad? ¿Qué evacuó Irán de los 3 búnkeres, de Natanz y Safán y Fordo? ¿Qué sacó de ahí? Uranio enriquecido, se supone, ¿no? Pero bueno, ¿qué fue? ¿Y dónde lo pusieron? Porque es un secreto y así que lo mantengan, ojalá. ¿Cuánto fue? ¿Cuáles son las pérdidas reales del sionismo? ¿Y cuáles son las pérdidas reales de Irán? Y hay más preguntas que respuestas, es verdad. Entonces, la verdad es que lo triste es la gente que muere, hermano. Y la zozobra en que estuvo el mundo, porque había la posibilidad real de que se usaran armas atómicas. Armas nucleares, pues. Misiles nucleares. Ya las bombas ya no tanto, pero sí los misiles nucleares. Ahora, hay una prueba contundente, ¿verdad?, de que no habían ahí ni uranio enriquecido ni armas nucleares. Ahí en los 3 lugares donde bombardeó Trump no hubo ningún tipo de radiación. Nada. Entonces no era que habían armas nucleares. ¿Cómo va a bombardear un sitio donde hay un arma nuclear y no hay radiación? Como pasó en Hiroshima y Nagasaki, lo explicaba muy bien Daniel el lunes. ¿Cómo va a bombardear algo y no va a salir eso así? ¿Ya? Es decir, por donde quiera que le busqué, esto fue una tragicomedia, hermano. El final, no el desarrollo, el final fue así. Entonces apareció Trump, primero como hasta Nobel de la Paz le quieren dar, imagínate vos. ¿Ah? Y te aseguro que lo van a dar porque el imperialismo así actúa. Le da los usos. Imagínate que se le dieron a Obama, otro semejante delincuente y criminal de guerra, pero bueno, pues. Hasta ahí van las cosas. Ahora fíjense, son las 6:59. Voy a buscar ese nombre porque es que tengo que agradecerle públicamente y por el favor que me hizo. ¿Se acuerdan que yo les transmití, ¿cómo se dice esto? Les compartí un artículo de un vietnamita que se llama Sonny Tank, ¿se acuerdan, verdad? Y yo les dije de que había buscado información de él y que no la había encontrado. Pues entonces un compañero espérame, aquí está, que se llama Jeff Higgins, ¿verdad? Él me escribió desde Mozonte. Muchas gracias, compañero. Y me mandó el enlace de Sonny Tank. Entonces ahora lo sigo religiosamente 2-3 veces al día. Estoy viendo que publicó. Entonces acaba de publicar 2. Salvajada. Se lo voy a compartir. Él se describe a sí mismo: nací en Vietnam, crecí en Europa, vivo en Asia. Hasta en eso es poeta el hombre. Oigan esto, qué salvajada, hermano. Estados Unidos nunca fue diseñado para servir a su pueblo.
fue diseñado para consumir a otros pueblos. Se construyó sobre la exterminación, la esclavitud y la expansión. Luego refinó esa lógica hasta convertirse en imperio. Por eso, cada crisis interna se responde con bombas en el extranjero. La guerra no es un error de política, es un modelo de negocio. Por eso pueden gastar billones en convertir ciudades en escombros, pero no pueden arreglar el agua potable en su propio país. Por eso pueden financiar el apartheid con ayuda militar, pero necesitan una colecta en GoFundMe para pagar la insulina. Pues sabes que la insulina en Estados Unidos es la más cara del mundo. La gente se va a Canadá a comprar la insulina, de tan cara que es. Y fue por una farmacéutica, compró a quien la producía y le trepó el precio en 15, 20 veces de un día para otro. Y pensar que aquí vos vas al sistema de salud en Nicaragua, el que ha hecho la revolución, y la insulina te la entregan. No tenés que pagarla. Bueno, paréntesis, sigo pues. Entonces la gente más pobre tiene que recurrir a recolecta de fondos en esa página que hay, GoFundMe. Entonces recurre a esas páginas para recoger reales y comprar la insulina, porque no tienen. Y eso es millones de gente en Estados Unidos. Eso que dice Sonny Tan del agua potable, nunca mejor dicho, toda la parte, bueno, California también, pero el sur oeste de Estados Unidos tienen montones de ríos contaminados y ahí toman el agua. Y gente que tienen pueblos enteros enfermos de distintos tipos de cáncer por consumir agua contaminada. Hay una película, ¿cómo que se llama? Que la protagoniza Julia Roberts, que es sobre un caso verídico, que lleva el nombre de la protagonista. No, bueno, no importa. Pues. Bueno, ese es el paréntesis. Sigo. Entonces dice Sonny Tan, y ahora que el imperio se está desmoronando, los parásitos se vuelven hacia adentro, saquean las últimas reservas, privatizan el colapso, venden lo que queda de la república para alimentar una narrativa moribunda. Estados Unidos no necesita un enemigo externo para colapsar. Se está devorando a sí mismo en tiempo real. Como Israel no puede reformarse, porque reformarse implicaría confrontar el mito de su propia inocencia. Erin Brockovich se llama la película. Me acordé ahorita. Y ningún imperio ni régimen de apartheid sobrevive a ese juicio. Así que redoblan la apuesta con censura, con militarismo, con enemigos fabricados, porque lo único que temen más que la derrota es un mundo que ya no los pregunta qué piensan ellos. El sistema no está fallando, está funcionando exactamente como fue diseñado. Lo que ha cambiado ahora es que el mundo ya no lo compra. Y cuando el miedo deja de funcionar, lo único que queda es el espectáculo. Y es ahí donde se encuentran ahora tanto Washington como Tel Aviv, gritando contra una tormenta que ya no pueden controlar. La Constitución de Estados Unidos nunca fue una luz, fue una pantalla de lámpara sobre una plantación. No impidió la esclavitud ni el exterminio, no protegió a las naciones indígenas y no evitó que la República de Estados Unidos se convirtiera en un imperio. Porque el imperio no fue una traición a la Constitución, fue su cumplimiento. Miren esto. El imperio no es que violó la Constitución, no, cumplió la Constitución para crear ese imperio. La expansión, el militarismo y el despojo no fueron desviaciones de Estados Unidos, fueron doctrina. No construyes 800 bases militares en todo el planeta por haberte desviado del camino. Las construyen siguiendo un sistema diseñado para priorizar las ganancias sobre las personas, la propiedad
sobre la vida y el poder sobre la verdad. No estás defendiendo una idea fundacional, estás aferrándote a una ilusión fundacional. Llámalo grande si quieres, pero no lo llames incomprendido. El mundo que anhelas nunca fue traicionado, fue construido para traicionar. Israel no es un actor desviado, no es una excepción, es un reflejo, una proyección de todo lo que el imperio estadounidense entrenó, financió, armó y protegió. No a pesar de su violencia, sino por su familiaridad. Se vieron a sí mismos, Israel y Estados Unidos, el uno en el otro. La ambición colonizadora, la mentalidad de fortaleza, la mitología del derecho divino. Ambos, Estados Unidos e Israel, construidos sobre la liquidación. Ambos sostenidos por la fuerza. Ambos predicando moralidad mientras practican la aniquilación. Así que cuando Israel bombardea un hospital, Estados Unidos no se inmuta. Reconoce la táctica porque él la ha aplicado. Escucha su propio acento en la justificación. Esto no se trata de errores, se trata de diseño. Pero ahora ambos enfrentan la única fuerza para la que nunca se prepararon. Un mundo que recuerda, que tiene memoria. Un mundo que resiste. Un mundo que ya no les cree. Sigues pidiendo sociedades que funcionen bien, como si Estados Unidos no estuviera encerrando personas en jaulas por deudas médicas, envenenando el agua en comunidades pobres y obligando a más de 1 millón de estadounidenses cada año a racionar insulina porque no pueden pagarla. ¿Quieres hablar de tiranía? Hablemos de la tiranía del desalojo, la tiranía de los salarios de pobreza, la tiranía de la guerra interminable disfrazada de libertad. Presentas a Mao como símbolo del fracaso, pero en 1949 China era un país roto, semicolonizado, azotado por el hambre, dividido por potencias extranjeras y señores de la guerra. Lo que siguió no fue perfecto, ninguna revolución es perfecta, pero terminó China, Mao, con el feudalismo, abolió el sistema de terrateniente, llevó alfabetización, atención médica y dignidad a cientos de millones que habían sido tratados como desechables durante siglos. La hambruna no fue inventada por Mao. La hambruna era el legado de siglos de saqueo imperial, desastres naturales y gobernanza fracturada. El gran salto adelante fue un error político catastrófico, pero no se hizo para ganar dinero. Fue un error ideológico. A diferencia de las hambrunas provocadas por los imperios coloniales occidentales, la hambruna de Irlanda en 1845, ¿la conocen? Pueden investigar. Duró como 3 años y eso causó la gran emigración de Irlanda a Estados Unidos. Por eso hay tantos estadounidenses de origen irlandés, por ejemplo. Y además que el imperio inglés, en lugar de darles de comer, llegó a matarlo más bien. O sea, entre las barbaridades que han ocurrido. O la hambruna de Madrasa en 1876. O la de Etiopía en 1880. La de Namibia en 1904. La de Bengala en 1943. La de Vietnam en 1945. Las hambrunas de África. La de Biafra. Todas esas hambrunas no fueron orquestadas. Perdón. A diferencia de las hambrunas que acabo de decir, la que pasó en China, en la China de Mao, no fue orquestada para alimentar capitales ajenas, ni engordar cuentas corporativas, que sí pasó en Vietnam. Porque los japoneses y los franceses se dedicaban los plantíos no a producir la comida de los vietnamitas, sino a producir cosas que ellos necesitaban para la guerra y mataron de hambre a millones, casi 3 millones en Vietnam. Pero bueno, sigo. Dices que China no funcionó, solo funcionó 20 años. Pero ahora China
alimenta a 1.400 millones de personas. Sacó a más de 800 millones de la pobreza. No tiene crisis de opioides, que fue lo que le sembró el Imperio Británico a China, el opio. Y el opio, fentanilo y demás, ¿verdad? No tiene crisis de opioides China. No tiene crisis de encarcelamiento masivo, no mete preso a todo el mundo a cada rato. No tiene un sistema de salud con fines de lucro. No tiene una máquina de guerra de $1 billón que le robe el alma a su pueblo. Eso no ocurrió, lo que hizo China, lo que ha hecho China no ocurrió reduciendo el gobierno. Ocurrió usando el gobierno para acabar con la pobreza, estratégicamente, de forma imperfecta, pero con el objetivo de sobrevivencia nacional y dignidad colectiva. ¿Quieres ejemplos de sociedades que funcionan? Entonces deja de pedir perfección. Empezá a preguntar para quién funcionan. Porque si la medida del éxito es mantener feliz a Wall Street, entonces sí, gana Estados Unidos. Pero si la medida es alimentar al hambriento, dar hogar al pobre, sanar al enfermo y educar a los jóvenes, entonces el mito de la superioridad occidental se derrumba bajo sus propias contradicciones. No estás defendiendo la libertad, estás defendiendo la comodidad construida sobre siglos de fuego, cadenas y saqueo. China, en su peor momento, intentó servir a la mayoría. Estados Unidos, en su mejor momento, sirvió a unos pocos y llamó a eso libertad. Cada imperio muere de la misma manera, no por invasión, no por revolución, sino por malinterpretar a sus enemigos y sobreestimarse a sí mismo. Comienza por olvidar que el mundo ve lo que hace, no lo que dice. Que los bombardeados recuerdan más vívidamente que el bombardeo. Que los torturados llevan la verdad por más tiempo que el torturador lleva sus medallas. Washington todavía cree que puede mentirle al mundo y que le crean. Llama sanciones al robo, democracia al asesinato, defensa propia al genocidio, arma el apartheid y lo vende como estabilidad, financia la quema de Gaza y lo llama proceso de paz, entierra niños bajo los escombros y exige un Nobel por su contención. Y ahora, mientras el imperio se lanza al ataque en su declive, corona a un narcisista para que grite sus delirios más fuerte. Trump cree que la diplomacia es un trato, que las amenazas son palanca, que los enemigos se quiebran bajo presión si tuiteas lo suficiente. Piensa que Irán debe rendirse porque él lo dijo, que los palestinos deben desaparecer porque es incómodo sentir algo, que la historia le dé aplauso solo porque apareció. Pero la realidad no negocia con el delirio, no en Teherán, no en Beijing, no en Moscú, no en Gaza. Trump no fue una ruptura con el imperio americano, fue su espejo. Ruidoso, vulgar, ahistórico, ciego a las consecuencias, obsesionado con la obediencia. No terminó las guerras, las monetizó. No expuso al Estado profundo, le dio un nuevo equipo de marketing. No hizo a América Estados Unidos grande, la hizo inconfundiblemente visible tal como es. Un imperio que no puede verse a sí mismo, no puede ver su fin. Israel, el niño mimado de este orden moribundo, confunde la indulgencia con la invencibilidad. Cree que la protección de Estados Unidos es eterna, que la impunidad es un derecho divino, que la disuasión es lo mismo que la legitimidad. Pero ya no es el mundo de 1948, ni siquiera es el mundo de 2008. El mito de la autoridad moral se ha desplomado bajo el peso de demasiadas fosas comunes. El sur global ya no pide permiso, no ruega por justicia.
está construyendo algo nuevo. Y cuando el imperio llama caos a eso, lo que realmente significa es que sus víctimas han dejado de jugar según sus reglas. Así es como caen todos los imperios. Escuchan advertencias como debilidad. Confunden el silencio con sumisión. Asumen que el dolor que infringen nunca será devuelto hasta que lo es, hasta que se lo devuelven. Y entonces pregunta por qué el mundo le dio la espalda. Pero el mundo nunca se dio la espalda, simplemente siguió adelante. Porque cada imperio muere de la misma manera, por malinterpretar a sus enemigos y por creer en el espejo en vez del mapa. Salvajada, bravo. Del vietnamita Sonny Tan. Léanlo, salvaje. Suscribo cada palabra de lo que ahí dijo el hombre. En vez de, lo único es que no se dice América, sino que se dice Estados Unidos. Pero bueno, vamos a hacer una pausa. Son las 7:17. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Sin fronteras para decir la verdad. Sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer. Sin fronteras. 7 de la mañana con 20 minutos. En el semanario, a ver, en los años 80 apareció en Barricada, en el diario Barricada, órgano oficial del Frente Sandinista, editaba también un suplemento cultural que se llamaba Semanario Ventana. Lo dirigía Rosario Murillo. Y después se convirtió, o sea, después, al principio eran unas poquitas páginas, pero después se convirtió ya en una separata prácticamente. Entonces, en la edición número 267 de Ventana, del 8 de noviembre de 1986, aparece un escrito cortito. Y aquí no sé si es así, pero bueno, yo noto, advierto, adivino que es la pluma de Rosario, por la figura literaria que ocupa, y es precioso, sobre Carlos. Hace 25 años, un joven matagalpino se dio a la tarea de sintetizar la historia del pueblo de Nicaragua, profundizar en sus raíces y basar la tradición sandinista en lo que sería el instrumento de organización superior del pueblo nicaragüense, el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Esta tarea solamente podría ser emprendida con hombres de un espíritu superior, y al frente de estos hombres se puso Carlos Fonseca. No quedó en nuestro país ningún árbol, ni pájaro, ni río, ni hombre que no fuera tocado por el relámpago y la claridad con que los ojos azules recorrieron la geografía de la patria. Qué cosa más linda esto. Logró descifrar los susurros clandestinos, los sentimientos íntimos del pueblo, sintió las pulsaciones aceleradas de las luchas segovianas, juntó los secretos y los convirtió en combate. Estudió, escuchó y descubrió los misterios del pueblo para devolverlos en conducta firme, en dignidad, en coraje, en flexibilidad y dureza. En actitud indomable de los que se nutrió el FSLN y con ello el pueblo de Nicaragua. Desde entonces, hoy, quienes deben comprender que algunos pájaros, algunas frutas, solo se cosechan para una determinada raza, la raza de los hombres libres. El alcaraván cantó en Pancasán, en Raití y Bocay. Los ríos recogieron la sangre del cuje
Faustino Ruiz, para regar la buena nueva, el FSLN. Solo de esta manera se podían enterrar en Nicaragua las actitudes mezquinas, entreguistas, que se venían imponiendo por los politiqueros, cuyo nombre irá quedando en el olvido. Vale para nosotros, artistas, poetas, escritores, reflexionar sobre estos 25 años en los que se ha venido forjando una nueva moral en todo nuestro pueblo. Esa moral que refleja el rostro de Carlos, unos ojos penetrantes viendo al futuro. 8 de noviembre de 1986, Semanario Ventana, La Barricada Cultural. Es muy lindo todo. Son 6 párrafos, hermano. 7 párrafos, pero qué bonito. Sintetizado todo, ahí está. Ese es Carlos. Margín Gutiérrez, colega periodista y abogada y notaria pública, hacendada, cocinera, finquera y otras virtudes. Escribió, ella vive allá en la comarca de Molino Norte, en la ciudad de Matagalpa, en el municipio de Matagalpa, perdón. Y escribió un artículo sobre Carlos. Solo voy a extraer una parte porque después quiero hablar de el Chaparral, que estamos en el aniversario. Dice Margín, Carlos Fonseca es uno de los más grandes revolucionarios de Latinoamérica. Su profundo compromiso desde niño con las clases empobrecidas a las que pertenecía marcó su vida y fue la guía de su palabra y acción. Pero lo que verdaderamente lo distingue es su elevada mística y moral revolucionaria, forjada a conciencia por él mismo, al igual que lo hiciera Ernesto Che Guevara. Y recordemos además, Carlos era un extraordinario estudiante, ¿eh? El mejor en primaria, el mejor en secundaria, el mejor estudiante era Carlos Fonseca, con todo y que era cegatón. Como dijera Aide Santa María del Che, nos dice Margín Gutiérrez, Carlos Fonseca también se hizo a sí mismo. Ese es uno de los principales ejemplos que nos ha legado. Su conducta intachable, cincelada por él a conciencia, sabedor de que el ejemplo era y es vital para lograr que el pueblo se sume a la lucha, para que las mejores mujeres y hombres se integraran al combate. Sus virtudes y calidades morales, su honradez y su entrega a tiempo completo a la lucha revolucionaria es indiscutible. Absolutamente nadie lo pone en duda. Yo soy un asceta, casi un místico. Todo mi tiempo lo tengo dedicado a la revolución. Y él decía, una de las cosas que decía Carlos, ¿no? Cuando te acostés y cuando te despertés, siempre pensé en la revolución, en lo que hay que hacer por la revolución, por el pueblo de Nicaragua. Y él también nos recuerda a Margín cuando él dirigió la revista Segovia en secundaria, en el Instituto del Norte, que ahora se llama Eliseo Picado. Ahí andaba con Francisco Buitrago, por ejemplo, y con Francisco Buitrago editaba la revista Segovia, ¿no? Tenía que 15, 17 años, lo más. Entonces, y él decía en la revista Segovia que el papel más importante que en ese momento podían desempeñar los estudiantes, y especialmente los vinculados a la revista Segovia, era llevar alfabetización a los trabajadores y campesinos pobres. Francisco Buitrago, que cae en Bocay, compartía la preocupación de Carlos Fonseca sobre los elevados niveles de analfabetismo, y en uno de sus artículos Francisco Buitrago hizo un llamado a organizar una campaña nacional de alfabetización bajo el lema Hagamos Patria. Cuando se bachilleró Carlos Fonseca, no solo obtuvo la estrella de oro por haber sido el mejor estudiante durante los 5 años de secundaria, sino que también se ganó el primer premio en el idioma francés, porque se puso a estudiar francés para leer el Manifiesto Comunista. Entonces quiero contarles algo, ya lo hemos hecho en otras oportunidades, hace años, pues, pero creo que es pertinente y oportuno contarlo de nuevo ahora, con otro dato.
Porque el 24 de junio, ayer, fue el aniversario del Chaparral. La primera acción armada en la cual participa Carlos Fonseca y que marcó un antes y después en su vida. Vamos a contar algunos antecedentes y algunas otras cosas, pues. Ese movimiento se llamó Movimiento 21 de septiembre. Ayudado por el Che. Personalmente el Che. Y la columna en la que iba Carlos Fonseca se llamaba Columna Rigoberto López Pérez. Ahí iba, por ejemplo, Tobías Gadea, que sobrevive. Aldo Díaz Lacayo, que sobrevive. Faustino Ruiz, el Cuje, ahí iba y sobrevive. Otro que sobrevivió, Carlos Lugo, no me acuerdo ya los otros nombres. Entonces, en el documento de 1960 que elabora Concilio Mayorga, cuenta Carlos Fonseca lo siguiente: en el Chaparral perecieron 9 heroicos jóvenes, estando entre ellos los estudiantes Manuel Valdizón, Enrique Morales Palacio, Antonio Barbosa y Marcelo Fernández. O sea, él menciona 4 nombres. Yo tengo otros 2, Adán Suárez y Antonio Barbosa. Incluso algunos de ellos, y ahí tenemos algunos recortes de periódicos. Gracias, Abraham, por haberlo compartido. Pero fíjense, ahí están los 4 sobrevivientes. Y Carlos Fonseca, ese es un diario hondureño. Carlos Fonseca está en el centro. Y ahí dice, en ese artículo, que algunos de estos muertos que acabamos de mencionar se le rindieron al ejército hondureño, que estaba en connivencia con la Guardia Somocista. Y con las manos en alto, fueron asesinados por el ejército hondureño. Entonces dice Carlos Fonseca: esta tragedia aconteció el 24 de junio de 1959 y ahí quedó demostrado con muerte y sangre que es la juventud con el espíritu embebido de amor al pueblo y a la patria la que está dispuesta a hacerse cargo de la lucha. Debemos decir, dice Carlos, que los defectos y debilidades padecidos por el sector más avanzado de la oposición hicieron posible que la columna armada, apoyada por llegara a ser jefiada por un individuo como Rafael Somarriba, cuya incapacidad revolucionaria y militar facilitó el criminal ataque llevado a cabo por el ejército de Honduras con el auxilio de la misión militar norteamericana en dicho país y por recomendación de la Organización de Estados Americanos, OEA. La OEA le recomienda al gobierno de Honduras aniquilar a esos guerrilleros comunistas para respaldar al gobierno democrático de los Somoza, la OEA. Qué alegre que ya no somos parte de ese club de estercolero, mano. En otro documento que la Guardia le confisca a Carlos Fonseca cuando le echó preso en el 64. Este documento se llama La lucha por la transformación de Nicaragua y está fechado en 1960, nada más sin poner fecha exacta. Y fue encontrado por la revolución en el archivo de la seguridad. ¿Verdad? Era una copia mecanografiada, hecha por Carlos. Y esto es muy bonito lo que él cuenta aquí, quiero compartirlo. Porque esto refleja no solo el pensamiento de Carlos como tal, sino describe las circunstancias de la generación de Carlos Fonseca en los años 60. Dice Carlos: la limitada experiencia de los pueblos de América Latina en la lucha contra el imperialismo yanqui, el también limitado desarrollo ideológico revolucionario de la época y unidos estos 2 elementos a la sanguinaria represión que culminó con el asesinato de Augusto César Sandino, impidieron que progresara en Nicaragua una fuerza política representativa de los intereses populares.
La generación que está iniciando su vida revolucionaria es la que históricamente carga con la responsabilidad de superar los errores y las deficiencias manifestadas por las generaciones pasadas. La juventud, dice Carlos Fonseca, y esto sigue siendo vigente, ¿no? La juventud presenta cualidades naturales para cumplir con rapidez una tarea histórica. Nuestra generación, la que recientemente... Ay, ¿qué se me hizo? A ver, la que recientemente ha iniciado su vida revolucionaria ha dado pruebas de poseer una elevada combatividad superior a la generación de 1944. Aquí me voy a detener. En 1944 hubo un poderoso movimiento estudiantil, ¿ya? Que denunciaba la aspiración del dictador Somoza García, el asesino de Sandino, de reelegirse. Esa lucha del movimiento estudiantil fue muy poderosa a tal punto que hizo temblar a la dictadura y la reprimió brutal. Bueno, la reprimió por un lado y por otro lado lo que hizo fue comprar a algunos de los dirigentes de esa lucha, que después fueron connotados somocistas. ¿Para qué vamos a mencionar nombres? Y cerró la universidad en Managua y la mandó para León. Hasta durante hasta la revolución no había universidad. No, en la revolución ya había. Antes de la revolución. No recuerdo hasta qué año fue que permitió que se abriera de nuevo la universidad. Creo que en los 60 en Managua. Bueno. Entonces dice Carlos Fonseca, este último año de lucha, entre 59 y 60, hemos sufrido dolorosas pérdidas. Ahí está el Chaparral, el 23 de julio, el Dorado, etc. Pero oigan, ahora viene lo que más me gusta de esta parte. Dice Carlos Fonseca, alcanzaremos la victoria si somos capaces de prepararnos para dirigir con sabiduría la lucha. Esa sabiduría podemos adquirirla si sabemos aprender. Es preciso que tomemos en serio la responsabilidad que la historia ha depositado en nuestras manos. Hemos demostrado combatividad, pero nos hace falta sabiduría. Debemos aprender en cada minuto. Al acostarnos, debemos soñar con la nueva Nicaragua. Tenemos que ser humildes y superar la tontería de la vanidad. Debemos ser conscientes de nuestros defectos, practicar la autocrítica. El pueblo es franco y el pueblo de Nicaragua, y si pretendemos compartir sus anhelos, debemos ser francos como el pueblo. Todos los días debemos estudiar nuestra experiencia y también la experiencia de otros pueblos hermanos. Todos los días debemos estar en contacto con nuestra realidad y con los problemas de nuestro pueblo. En gran medida, nuestra generación le está tocando iniciar una lucha revolucionaria que desde el asesinato del gran Sandino, permaneció aproximadamente estancada. ¿Verdad? Y después sigue Carlos, ¿verdad? Dice Carlos, nosotros podemos triunfar. Estamos luchando en una época que presenta varios rasgos nuevos positivos. Somos la generación de la Revolución Cubana, la generación fidelista. La fuerza antiimperialista de todos los continentes se encuentran a la ofensiva y suman victoria tras victoria. El imperialismo está agonizando en todo el mundo. En esto se equivocó Carlos, obviamente. La opresión de los pueblos débiles se está convirtiendo definitivamente en cosa del pasado. Recordemos que cuando él escribe esto, está la lucha en ascenso anticolonialista, sobre todo en África y Asia, que están en lucha armada contra todas las potencias colonialistas de la época, el imperialismo, Francia, Bélgica, Holanda, Gran Bretaña, Alemania, en África y en Asia, pues. Hay un ascenso, pero además luchas muy, muy encarnizadas, pues, porque el imperialismo fue brutal en esos países, como en todo país. Y además, en esos tiempos también está la guerra en Vietnam. ¿Ya? A eso se refiere Carlos. Sigue lo que explica.
lo que va diciendo, pues. Nuestra generación presenta cualidades neutrales para poder cumplir con las exigencias de la lucha revolucionaria. Nuestra generación puede educarse en el espíritu revolucionario y lo puede asimilar con rapidez porque no posee los hábitos de las generaciones que nos preceden y conservadurizan. Es decir, esas generaciones están acomodadas a sus viejos hábitos, a los hábitos que la condujeron al fracaso histórico. Somos los descendientes de Sandino, los que estábamos muy niños o no habíamos nacido cuando vilmente lo asesinaron. Ahora hemos crecido y ya somos hombres. Luchemos como él luchó, sinceramente, sin escatimar sacrificio, para que su sueño en una patria libre y en un pueblo feliz se haga realidad. Lindo, ¿no? Ese es Carlos, 1960. Luego, bueno, cuando habla ya del Chaparral, exactamente, dice Carlos, no sabemos, dice, porque, a ver, Carlos tiene muchos méritos, no solo rescata a Sandino, rescata a Rigoberto López Pérez como lo que es, un héroe. Analiza la carta famosa de él, ¿no? ¿Verdad? Entonces él dice Carlos, yo no sé, dice, si el Che leyó la carta de Rigoberto, pero en la columna supimos que tuvimos la solidaridad del Che. La columna Rigoberto López Pérez, ¿verdad? En el Chaparral. Dice, nicaragüenses que participaron en la columna Rigoberto López Pérez recuerdan el mensaje de saludo que le envió el Che, adjunto al cual iba, entre otras cosas, un ejemplar mimeografiado de Guerra de Guerrilla, que la hizo el Che y que todavía no había sido publicado. Chuno Blandón, extraordinario biógrafo de Carlos Fonseca, bueno, radialista, muchas cosas, Chuno, historiador. Chuno escribió un artículo que se llama Carlos Fonseca y cuenta lo siguiente. En 1957, Carlos Fonseca organizó una movilización estudiantil a nivel nacional pidiendo la libertad de Tomás Borges, todavía detenido desde la muerte del viejo Tacho. ¿Qué pasa? Eso lo cuenta, se sabe bastante bien. Cuando los hijos de Somoza, del asesino de Sandino, desatan la represión nacional para encontrar a los que habían ayudado a Rigoberto a ejecutar esa acción heroica, entonces uno de los que cae preso es Tomás, porque Tomás era público allí en Neón, que era un activista antisomocista, era corresponsal de la prensa, era estudiante de Derecho. Y entonces uno de los primeros que echan preso es a Tomás, ¿verdad? Y entonces Carlos Fonseca, que era amigazo de Tomás, porque se habían conocido en Matagalpa, organiza un movimiento estudiantil para luchar por la libertad de Tomás. Al Instituto de Matagalpa llegó como delegado Enrique Morazán, quien encabezó diversas manifestaciones en las calles de la ciudad, las cuales terminaron en casa de la mamá de Tomás Borges. En 1958, Chuno dice que en el 58, Carlos Fonseca dice que fue en el 59. Me parece que es más próxima la fecha del 58, pero bueno. A Carlos Fonseca lo expulsan de Nicaragua y Luis Somoza lo manda en un helicóptero a Guatemala. Puesto en Guatemala, los exiliados antisomocistas le consiguen trabajo en una feria, pero después lo echa preso la Guardia Guatemalteca por órdenes de Somoza. Ya vamos a contar eso después, porque después lo cuenta el propio Carlos. Y después de eso, después que cae preso, logra escaparse, etcétera, se va para Cuba, ¿verdad? Y se pone en contacto con la dirigencia revolucionaria y se prepara para participar en lo que sería el Chaparral. Y fíjense bien lo que afirma Chuno. Es importante subrayar
que el primer movimiento armado en que Carlos participa es el único con carácter definidamente antiimperialista que se había dado en Nicaragua después de la muerte de Sandino. Miren qué importante, ¿eh? Qué importante es lo del Chaparral. Después de Sandino, el primer movimiento armado definidamente antiimperialista que hay en Nicaragua es el del Chaparral. En una entrevista que dio Carlos al periodista cubano Ernesto González Bermejo en 1970 en La Habana, cuando Carlos Agüero encabeza el comando que libera a Carlos Fonseca, a Humberto Ortega y Plutarco Hernández de las cárceles de Costa Rica. Entonces llega a La Habana y ahí, en el 70, es que lo entrevista Ernesto González Bermejo. Creo que fue para Bohemia, no estoy seguro. Pero esta entrevista después la reprodujo Barricada en el 79, el 7 de noviembre. Es una larga entrevista, entonces solo vamos a extraer lo del Chaparral. Y dice Carlos, acciones aisladas, porque está hablando de las acciones que han ocurrido después de la muerte de Sandino, entonces, del asesinato de Sandino. Entonces, y González Bermejo, bueno, ¿qué ha pasado en estos años? Entonces dice Carlos, bueno, han sido acciones aisladas y menciona varias. Y dice, acciones aisladas se producen también en 1959. En una de ellas, dice Carlos, yo empuñé por primera vez un arma para combatir la tiranía. Fue la acción del Chaparral. ¿Cómo fue esa acción?, le pregunta. Preparábamos la acción en territorio hondureño próximo a la frontera con Nicaragua. Había compañeros estudiantes, obreros, artesanos, algún exmilitar, gente joven en general. Éramos 54. Teníamos una inexperiencia total, sin movilidad, sin una seguridad adecuada, ni siquiera con un contacto mínimo con la población donde llevaríamos a cabo la acción. Muchísimas limitaciones. Cuando estábamos próximos a ingresar a Nicaragua, fuimos detectados, todavía en territorio hondureño, en una región conocida como el Chaparral. Nos cercaron fuerzas militares hondureñas y la Guardia Nacional de Somoza. De esto no cabe duda, dice Carlos, porque incluso algunos sobrevivientes fueron interrogados por la Guardia Nacional. En algunos compañeros del movimiento, el movimiento 21 de septiembre, hay la actitud de resistir hasta el último tiro, pero no hay nada que hacer. El terreno es desfavorable para defenderse, una quebrada, un crique, como le dicen también, y las fuerzas militares llegaban por arriba, o sea, ellos estaban en una hondonada, digamos. Las postas nuestras estaban mal ubicadas, tan cerca del campamento que prácticamente no había postas, o sea, pusieron postas ahí nomasito donde estaba el campamento, en lugar de poner a una distancia donde pudieran advertir, si venía el enemigo, advertir con tiempo a la fuerza guerrillera. ¿Cómo termina el combate?, le pregunta González Bermejo. El grupo es aniquilado. Si no fuimos exterminados, todo fue porque, pese a todos sus inconvenientes, el terreno permitió un encubrimiento mínimo en una estribación de las montañas de la región fronteriza. ¿Y usted cómo salió del ataque? Con una herida que me atravesó el tórax. Tengo todavía la cicatriz. Recuerden, él recibió una herida en el pulmón. Si se salva fue de milagro. La bala me entró por aquí en el pecho y me salió por acá en la espalda. Me atravesó de lado a lado. Fuimos trasladados en calidad de prisioneros a Tegucigalpa y allí una movilización del movimiento popular hondureño logró que fuéramos liberados y enviados a Cuba. Permanecí una semana aquí en La Habana participando de la alegría de la victoria del pueblo cubano en 1959. ¿Qué conclusión saca entonces de la experiencia guerrillera? Que la lucha armada es el único camino que puede conducir a un cambio revolucionario en Nicaragua, que teníamos que agrupar a los elementos revolucionarios nicaragüenses y organizarlos bien. Carlos Fonseca. Verán. Y después más adelante en la entrevista. Ya faltan 12 minutos, pero creo que nos va a dar tiempo. Usted me decía, le dice Ernesto González Bermejo, que en 1959, después de una semana en Cuba, usted vuelve a Nicaragua con el propósito de organizar la lucha guerrillera. ¿Qué pasa entonces? Aquí viene la parte de la fundación del frente. Dice que se sale de Cuba, ¿verdad? Me vincula a los nicaragüenses que vivían en Costa Rica y que habían participado allí en las luchas contra los monopolios fruteros yanquis, la bananera, la Standard Fruit, en todo el Caribe
costarricense. Sentimos la necesidad de vincularnos con nuestro pueblo. Y yo ingreso clandestinamente a Nicaragua en 1960 para intentar organizar un trabajo clandestino urbano que nos permitiera preparar la guerrilla rural y lanzar la lucha general en el país. Esto no se había nunca intentado antes, le preguntan. Era la primera experiencia. El debilísimo movimiento marxista que había en Nicaragua desde 1944 siempre trató de acomodarse a la actividad legal, a los mínimos márgenes legales que eran posibles en el país. Eso impidió durante 16 años que madurara una organización clandestina combativa. ¿Qué ocurre en su intento de 1960? Le pregunta. Nos topamos con dificultades grandísimas. Caímos en muchos errores. Encima de nuestra propia inexperiencia personal, arrastrábamos la inexperiencia de las generaciones anteriores. Había tradición de rebeldías históricas en el país, pero pertenecían al largo pasado. Después llegó la interrupción de la que hablábamos antes, con el asesinato de Sandino. En el 60 me capturaron y me expulsaron a Guatemala en julio de 1960. Era mi segunda expulsión a ese país. Ya me habían desterrado en 1959 por mi militancia estudiantil. Antes de la acción del Chaparral, en Guatemala me encarcelan. Pongan cuidado. Lo echan preso, ¿verdad? ¿Dónde? En la región del Petén, en una localidad llamada Poptún. Ahí estaba de servicio Luis Augusto Turcios Lima. Con carceleros como él, no la pasé demasiado mal. ¿Quién es Luis Turcios Lima? Fíjense bien, era militar. Y años después se convierte en el principal revolucionario que ha habido en Guatemala. Funda el Ejército Guerrillero de los Pobres. Murió en combate. De hecho, Carlos Fonseca manda, creo que es Oscar Turcio el que lo mandan a la guerrilla de Guatemala a hablar con Turcios Lima. Sigo, pues. Entonces, bueno, en la cárcel estaba Luis Augusto Turcios Lima y por eso es que él dice, no la pasé mal. ¿Cómo era Turcios Lima entonces? Dice. Era uno de los elementos más jóvenes que había allí. Eran subtenientes que salían apenas de la escuela militar y con ellos se podía conversar. Aunque ahí, cosa curiosa, hasta los viejos militares reaccionarios decían que Somoza era un bandido y un asesino. ¿Y con Turcios de qué hablaba? Del papel de la juventud, de las grandes situaciones que atravesaban nuestros pueblos, de las soluciones que había que darle a los problemas, de los cambios, conversaciones de tipo político. Turcio llegó a darme nociones sobre el uso de la dinamita, lo que refleja el grado de confianza que llegó a establecerse entre nosotros en pocos días. Y le pregunta, ¿era ya un hombre consciente políticamente? No, dice, exageraría yo si te dijera eso. Pero escuchaba. Quiero ser honesto, no quiero ponerme las barbas de profeta. En realidad, en ese momento yo no pensé que Turcio llegara a tener una militancia tan descollante en el movimiento revolucionario de Guatemala y aún de América Latina. Era muy discreto, se limitaba a escuchar, a dar de vez en cuando alguna opinión. Al que le tocaba hablar allí era a mí, que era conocido como revolucionario, ellos no. ¿Cómo salió de esa prisión Carlos Fonseca? Me escabullí, se fugó Guatemala en el Petén, la selva, hermano. 1960. Aquello era una aldea, una ciudad militar y la represión en Guatemala no era ni de lejos en aquella época la que llegó a ser después de los levantamientos de Zacato y Puerto Barrio. Me daban ciertas libertades. Podía, por ejemplo, ir a comprar cosas a lugares vecinos, a la dirección de policía. Y un día, no estaba de guardia Turcios Lima, me escabullí. Había logrado sacar unas cuantas cartas con elementos rasos que las llevaban al correo de la región más próxima. Me comuniqué con Nicaragua, di a conocer mi ubicación y cuando todo estuvo listo me fugué y volví a Nicaragua a reiniciar la organización del movimiento guerrillero. Le pregunta a Carlos González Bermejo, ¿a partir de cuándo se puede hablar de la existencia del Frente Sandinista? Y aquí da una fecha distinta
a la de Tomás, a partir de 1962. A finales de 1960 procedimos a concebir la creación de una organización independiente para preparar la lucha armada revolucionaria en Nicaragua. En 1961 comenzamos a dar pasos prácticos en esa dirección. En 1962 nace el Frente Sandinista. Está compuesto de elementos procedentes de las distintas acciones aisladas que se habían dado antes, sin plan ni concierto. Nos acompañan además algunos veteranos de las viejas luchas que encabezó Sandino, como el compañero Santos López, sobreviviente de aquella época. ¿Estamos claros? Esto es importante, ¿eh? ¿Sabes qué? Me había olvidado mencionar, cuando Carlos Fonseca estaba en Tegucigalpa, en el hospital, convaleciendo, recuperándose de la herida en el pulmón, le digo, a ver, su mamá, creo que después, más al rato, tal vez da tiempo de leer esa parte. Pero también, ¿sabes quién llegó a verlo? José Benito Escobar, que era el secretario de la Juventud Patriótica, en la que militaba Carlos. Después se convirtió en Juventud Revolucionaria. O sea, miren cómo se iban armando todos los chavos de la época, pues ahí se vieron. Y en Nicaragua, al principio se dijo, cuando lo del Chaparral, que Carlos lo habían matado. Sí, después es que se sabe que Carlos Fonseca está herido, ¿verdad? Pero que está preso, pues, en el hospital. Entonces aquí se arma el movimiento similar a lo que hizo Carlos con Tomás, el movimiento para liberar a Carlos, más el movimiento allá en Honduras para liberar a Carlos. Y entonces es una manifestación para lograr la libertad de Carlos Fonseca, la que es reprimida por la Guardia el 23 de julio, donde mueren los 4 estudiantes en la masacre del 23 de julio. Es por Carlos Fonseca, para que no se nos olvide eso, ¿eh? Entonces dice, qué barbaridad, mano, es un poquito lo que nos queda así. Dice Tomás en La paciente impaciencia. Un día, ayer, estando en Costa Rica, dice Tomás, un día llegó Guillermo Duarte, ex guardia nacional, teniente, gordito, con reposo en la mirada, nos invitó a un almuerzo en un restaurante inaccesible, donde comimos por primera vez aletas de tiburón. Durante el pastel de manzana nos sugirió de tan buenas maneras que nos pareció una orden incorporarnos a su columna guerrillera. Duarte sería el jefe de la segunda columna integrada al movimiento armado que dirigía el también exoficial de la Guardia, Rafael Somarriba. Recibimos una llamada de Carlos Fonseca en la que nos exigió que nos fuéramos, aunque fuese Senado, para Honduras. Algo estábamos haciendo con entusiasmo para el viaje cuando ocurrió lo del Chaparral en territorio hondureño, el 24 de junio de 1959. La columna guerrillera dirigida por Somarriba había sido sorprendida y diezmada en una hondonada infame. A contrapelo de toda prudencia táctica, se había quedado allí durante varias semanas. Las postas eran pocas, estaban distribuidas de cualquier modo y sin el entrenamiento de la malicia. Los soldados hondureños se habían aproximado al campamento la noche anterior. A plena luz del mediodía se ubicaron cómodos y a una señal dispararon casi a quemarropa con fusiles Garand y carabinas M1 contra la novicia columna. José Manuel Arostegui no tuvo ni siquiera el privilegio del asombro, pues fue el primero en caer. Marcelo Fernández, cubano, le siguió unos minutos después y así cayeron, víctimas del fuego torrencial, Antonio Barbosa, Aníbal Sánchez, Manuel Canelo, Enrique Morales y Adán Suárez. Manuel Maldizón, el segundo al mando de Somarriba, con fama de cariñoso y desconfiado, encendía en los ojos como si fueran en linterna unas lucecitas que invitaban a la confidencia. Se desplomó disparando una ametralladora M3. La había adoptado desde que llegaron los 2 aviones de Cuba con el cargamento de armas enviados por el Che Guevara, que fue posible recibir gracias a la complicidad del presidente Ramón Villeda Morales, admirador del Che. El mayor Andrés Espinosa, rebautizado desde el día de la masacre por haber sido el jefe de los asesinos como Chaparral, se había entrevistado con el embajador yanqui en Tegucigalpa y asimismo se lo contó luego a Somoza en una conversación radial, según consta en los testimonios del radioaficionado Fanor Herrera,
quien interceptaba las comunicaciones. En el virtual fusilamiento fue herido de gravedad Carlos Fonseca. Una bala de carabina M1 le atravesó el pulmón. Se cuenta que antes de trasladar los heridos a Tegucigalpa, los soldados hondureños estuvieron a punto de enterrar a Carlos, ya que el capricho y la convicción le cerraron a los labios. O sea, él estaba haciéndose el muerto y lo iban a enterrar, hermano. Cuando después de colocar en cualquier parte la camilla y fumar entre dientes, procedían con palines de guerra a abrir un pozo estirador de 2 metros de largo, uno de los guardias tuvo la previsión de descubrir el rostro del muerto mientras le registraba los bolsillos. El soldadito saltó para atrás cuando vio la vida y el desafío intenso de los ojos azules de Carlos Fonseca. Ya fuera de peligro, en el Hospital San Felipe de Tegucigalpa, llegó a verlo su madre, quien le llevó pan horneado de donde la brigada en Matagalpa, pinolillo y saludos de los vecinos del barrio Laborío. Doña Agustina Fonseca y Carlos tenían una relación muy especial. Ambos se respetaban y él la trataba con delicadeza y expresaba su cariño sin inhibiciones. Ella se graduó en disimular en presencia de su hijo lágrimas y reproches. Por presión del pueblo hondureño, Carlos fue enviado a Cuba. Se lo ubicó en el Hospital Calixto García en La Habana y ahí fue visitado por la solidaridad vitalicia de Pedro Monete y su mujer Rosita, quienes iniciaron así una relación histórica. Ese es el relato del Chaparral, 24 de junio de 1959, una fecha que marca la aparición del primer movimiento armado antiimperialista en Nicaragua. Y recordemos algunos nombres de los caídos, los que mencionaba ahorita Tomás, ¿verdad? Y los que mencionó Carlos. Manuel Valdizón, Enrique Morales Palacios, Antonio Barbosa, Marcelo Fernández, Aníbal Sánchez, Manuel Canelo, Adán Suárez, José Manuel Arostegui, los caídos en el Chaparral. Honor y gloria a nuestros héroes y mártires. Honor y gloria a ese grande que fue Carlos Fonseca. Qué grande que fue Carlos, qué grande. La verdad es que hemos parido 3 revolucionarios extraordinarios, hermano. Hemos parido, digo, los nicaragüenses. Sandino, Carlos Fonseca y Daniel. 3 revolucionarios de primera línea. 8 de la mañana con 1 minuto. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad.